corten la grabación. Vamos a ver entonces el tema de los teoremas de Thevenin y Norton, lo vamos a tratar de ver en profundidad y vamos a ver si lo podemos entender. No es demasiado complicado. Los teoremas de Thevenin y Norton son, digamos, teoremas de síntesis de circuito. Lo que hacemos es sintetizar todo el circuito. ¿Qué quiere decir sintetizar? Achicar, comprimir todo el circuito en la información mínima necesaria para resolverlo entre dos puntos, cualquiera del circuito, ¿sí? Eso es un teorema de síntesis. La diferencia entre los teoremas de Norton y de Thevenin y los métodos de nodos y de mallas es que los teoremas de Thevenin y Norton son de síntesis, o sea, resuelvo únicamente una parte del circuito y no me preocupa cómo funciona el resto, mientras que los de mallas y nodos son teoremas de análisis de circuito. No puedo resolver ninguna parte del circuito sin haber resuelto todo el circuito, ¿sí? No se puede resolver puntos particulares de un circuito sin haber resuelto la matriz total. Entonces, depende de lo que yo quiera lograr, es lo que tengo que aplicar, es el conocimiento que yo tengo que aplicar. Si yo quiero resolver todos los puntos de un circuito, lo hago usando mallas y nodos. Si quiero solamente dos puntos en particular, porque por alguna razón me interesa que yo quiero saber cómo se comporta ante una variación de la resistencia, poner si esta resistencia me pone en cortocircuito, ¿qué va a pasar? Bueno, eso lo hago con Thevenin y Norton. Reduzco toda la información a los dos puntos de interés y ya está. Para ver generalidades, lo tienen ustedes en el video, pero como para hacer una repasada, vamos a ver este pequeño circuitito de dos resistencias de una fuente, nada complejo, y vamos a ver cómo se calcula el equivalente. Ya lo vimos en la clase anterior otra vez. Empezamos de más atrás para ir más adelante, ¿sí? Repasamos lo hecho la semana pasada para avanzar un paso más allá en la resolución de los teoremas. Recuerden, por favor, completar la encuesta esta que tienen disponible ahí en el campus mientras tanto. Bueno, vamos a ver. ¿Se ve bien la pantalla? Consulta. Creo que sí. ¿La ven todos? ¿La tienen disponible? Sí. Bien. Perfecto. Vamos a trabajar entonces con este teorema de Thevenin que me dice que un circuito cualquiera, pero cualquiera, rematadamente cualquiera, entre dos puntos A y B, cualquiera también, elegidos totalmente al azar, tiene su equivalente en este dibujito que tenemos acá, en este dibujito que tenemos acá, y solamente tiene en cuenta el comportamiento resistivo del circuito y el comportamiento en tensión o en excitación, se dice, del circuito y nada más. ¿Cómo se calcula? Bueno, la resistencia de Thevenin, todo es un método. En principio, la resistencia de Thevenin, podemos empezar por cualquiera de los dos, por supuesto, podemos empezar por la tensión o por la corriente, digamos, el tema es cómo calculamos B de Thevenin y cómo calculamos R de Thevenin. R de Thevenin se calcula pasivando las fuentes, pasivando, es decir, convirtiendo a las fuentes en un cortocircuito, imaginariamente las anulo, ¿sí? Y mirando desde los puntos A y B, ¿qué es lo que vería una fuente conectada entre esos dos puntos? ¿Sí? Supongamos que yo pusiera una fuente así, yo quiero con una fuente de, no sé, le puedo poner valor yo o no, puedo dejarlo genérico, puede ser B de prueba, lo habíamos visto en la clase pasada, puede ser B de prueba, y mido o calculo I de prueba. Si yo veo cuánto vale R de Thevenin va a valer B de prueba sobre I de prueba. Insisto, se puede hacer genérico o se puede hacer numérico, ¿sí? Definido, digamos, se puede hacer genérico usando B de prueba e I de prueba, o se puede hacer con valores. Yo le puedo dar 10 volt de valor, 12 volt de valor, 15 a B de prueba y calculo cuánto vale en ese caso I de prueba. El cociente entre B de prueba e I de prueba es
lo que vale R de Thevenin. Y en este caso es muy fácil. Si ustedes se fijan, B de prueba es igual a I de prueba por, ¿sí? O sea, vamos a escribirlo acá. B de prueba entonces es igual a I de prueba por el paralelo de los dos. No tiene mucha gracia. 6 en paralelo con 8, ¿sí? Y ya está. Entonces, R de Thevenin es 6 en paralelo con 8. Lo que dé. No vamos a hacer las cuentas ahora en la clase. Después ustedes sí me tendrán que dar la cuenta. Fíjense que acá lo puedo despejar genéricamente. Si yo hubiera hecho la cuenta, podría haber puesto 12 y entonces calculo I de prueba y ahí veo cuánto vale, pero de esta forma la genérica es la más fácil. Y de acá, esto es Thevenin, ¿sí? Thevenin. Habitualmente la marcamos con TH sola, ¿sí? Digamos, si bien todos sabemos que se llama Thevenin, usamos un resumen de su característica y podemos pasar a I de Norton. I de Norton, ¿sí? Digamos, la corriente de Norton o el equivalente de Norton es un equivalente que se puede obtener a partir del conocimiento de R de Thevenin y B de Thevenin. ¿Qué nos falta todavía acá? Nos falta calcular B de Thevenin. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a calcular B de Thevenin. Entonces, quitamos el cortocircuito que pusimos, quitamos ese cortocircuito que pusimos, volvemos a introducir la fuente esta de 12, lo voy a hacer así de manera medio desprolijón, pero no para ahorrarme el tiempo, y lo que tengo que determinar cuando hago B de Thevenin ya no es I de prueba o B de prueba, lo que sea, sino la tensión a circuito abierto que hay acá. Para eso borro todo lo que había dibujado y voy a calcular B de AB, que también se calcula de una manera muy, muy fácil. Lo voy a escribir acá. A ver, B de AB es B. B de AB es B en A con respecto a B. Siempre se lee así por convención. Pero acuérdense de la convención porque si no después se pierden. Es decir, la tensión en B va a ser 0. La voy a establecer como 0 para mi referencia. Y voy a medir cuánto mide la tensión en A. Si ustedes se fijan, por acá va a circular una corriente, ¿sí? Una corriente I sub 1, lo que ustedes quieran, que va a ser igual a ¿qué? I sub 1 va a ser 12 volts dividido 8 más 6 ohms. ¿Sí? Entonces, eso va a ser I, perdón, no pongan es igual, ¿sí? Eso va a ser I, y B a B, si ustedes se fijan, va a ser la tensión que aparezca sobre la resistencia de 6. O sea que multiplico esta corriente por los 6 ohms y ahí me queda, simplifico unidades, si lo quiero hacer, ¿sí? Simplifico las unidades y me queda que 12 por 6 dividido 14, ¿sí? Es el valor de B de Thevenin. 12 por 6, ¿cuánto es? 72 dividido 14. No me pidan que haga esta cuenta porque ya es un exceso para mis neuronas, pero esto sí es la B de Thevenin. Y acá obtuve B de Thevenin acá abajo, para mi circuito equivalente. De esto se trata cualquier ejercicio de Thevenin, se trata de hacer estas dos cosas y R de Thevenin. ¿Ven? Ya obtuve el equivalente completo de Thevenin. Después vamos a ver que se pueden hacer más cosas con el equivalente de Thevenin que son muy útiles. Y ahora vamos a ir al equivalente de Norton. El equivalente de Norton es muy fácil de sacar. Se puede obtener de dos maneras distintas. Vamos a ver la manera más difícil de hacer el equivalente de Norton. Hasta acá, ¿se entendió Thevenin? Pregunta fundamental. ¿Entendieron esta parte? Consultas, preguntas, su pregunta no molesta. Ustedes díganme, por favor. ¿No hay consultas? Sigo. Bien. Entonces, del otro lado, ¿sí? Del otro lado vamos a calcular
el teorema de Norton, el equivalente de Norton. Vamos a calcular el equivalente de Norton. El equivalente de Norton tiene dos componentes. Por un lado, la corriente de Norton y por el otro lado, nuestro ya conocido resistencia de Norton, que es la misma resistencia que calcula Thevenin. O sea que las resistencias de Thevenin y Norton son coincidentes, no tengo que hacer ningún cálculo. Lo único que tengo que hacer para Norton es calcular la I de Norton, que es la corriente de cortocircuito, así como la B de Thevenin es la tensión en vacío, entre A y B. La corriente de Norton es la corriente en cortocircuito entre A y B. Entonces, pongo un cortocircuito, dejo todo como está, ya R de Thevenin o R de Norton ya la tengo calculada y pongo un cortocircuito desde A hasta B. Desde A hasta B hago un cortocircuito. Por acá va a circular una corriente que yo voy a decir es la corriente de Norton. ¿Sí? Esa es la corriente de Norton. ¿Cuánto vale la corriente de Norton? Es muy fácil. Si se fijan, fíjense que el cortocircuito que yo puse entre A y B cortocircuita la resistencia de 6 ohms. ¿Sí? No la anula, no aparece más en la cuenta. Entonces, esta I sub 1 que habíamos dibujado hoy, que circulaba por ahí, ahora no circula más por acá porque no puede pasar por una resistencia si está en paralelo con un cortocircuito. Entonces esta I sub 1 va a circular ahora por allá por afuera, vamos a ver, por la parte de afuera, ahí. E I sub 1 va a ser coincidente con I de Norton. I de Norton va a ser, como es la misma y única corriente que circula por ahí, I de Norton va a ser esta I sub 1 que yo acabo de dibujar, que viene desde la fuente, pasa por la resistencia de 8 y ya está. Entonces, ¿cuánto vale I de Norton? I de Norton vale 12 dividido 8. 12 volts dividido 8 ohms. Y no hay ninguna duda al respecto. Está esos 12 volts dividido 8 nos dan estos 6 cuartos, 3 medios, ¿sí? De Ampere, que es lo que vale I de Norton. Método 1 es para calcular la corriente de Norton. Método 2, digamos, esto es método 1. Método 1. El método 2, que a veces es más fácil, a veces no, pero a veces es más fácil, digamos, como yo ya sé que el equivalente, el circuito equivalente de todo esto es este que está acá, es este, bueno, vamos a hacerlo con otro color, ¿sí? Digamos, como yo ya sé que el equivalente, el circuito equivalente del complicado de la izquierda es este mucho más sencillo de la derecha, el que figura B de Thevenin y R de Thevenin, yo puedo cortocircuitar en el equivalente y por supuesto se tiene que comportar igual que lo que se comporta el circuito original, porque para eso es equivalente, ¿sí? De igual valía, de igual validez. Entonces, en vez de calcular I de Norton allá, la calculo acá y me queda que I de Norton va a ser siempre B de Norton sobre R de Thevenin. Fíjese que la corriente que circula por acá, ahora no sé, I sub Thevenin le vamos a decir, una mentira, pero vamos a ponerle nosotros ese nombre, I sub Thevenin, y en el circuito equivalente de Thevenin, es igual a I de Norton y es igual a B de Thevenin sobre R de Thevenin. Y ya está. Me da B de Thevenin 7214 dividido 6 en paralelo con 8. Y eso sé que me tiene que dar 3 medios de Ampere, 1,5. Yo sé que me tiene que dar eso, porque ya lo calculé. Fíjense la particularidad de que si la corriente de Norton va para abajo en los bornes, entre los bornes A y B, va para arriba en el dibujo del generador.
este generador es un generador de corriente. El generador de corriente mantiene constante una corriente en una rama, variando la tensión. Un generador de tensión mantiene constante la tensión en una rama, independientemente de la corriente que le pase. ¿Estamos? Es una especie de análogo en otras variables. ¿Sí? El generador de tensión mantiene la tensión constante. El generador de corriente mantiene la corriente constante y no importa después qué tensión le aparezca, ¿sí? Pero le aparece una tensión. Fíjense que, por ejemplo, si supongamos que I de Norton valiera 1 ampere y R de Thevenin valiera 10 ohms, la tensión en bornes del generador, sería la misma que la tensión en bornes de la resistencia y sería 1 ampere por 10 ohms, es decir, 10 volts de tensión. Fíjense que un generador de corriente le aparece tensión debido a que circula corriente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendieron los equivalentes de Thevenin y de Norton y cómo se obtienen? Preguntas, consultas, díganme ustedes. Díganme por dónde andan. ¿Me siguen con esto? ¿Se entiende o no? ¿Están por ahí? Bueno, supongo que está claro o no. Cuando ustedes no hablan, ¿qué quiere decir? ¿Que se murieron, que se fueron o que lo entendieron? No sé. ¿Qué Se entiende. ¿Se entiende? Bien, gracias, Francisco. Muy bien. Bien, vamos a seguir entonces. Lo de Thevenin no me quedó muy claro, me dice Gianfranco. Bien, Gianfranco, no tenés micrófono, entiendo porque me hablas por el chat. ¿Querés preguntarme más específicamente qué es lo que no te queda en claro? ¿Qué cosas no te quedó en claro del equivalente de Thevenin? No sé cómo se activa. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? ¿Qué querrá decir cómo se activa? No sé cómo se activa, ¿en qué sentido? No sé cómo se usa, ¿querés decir? El micrófono creo que quiere decir, que no sabe cómo se activa Ah, el no micrófono. sabe cómo se activa el micrófono, bien. Bueno, eso lo vas a tener que aprender. Tenés que enchufarte en el micro de la compu y después lo activás desde acá. Pero, ¿qué parte de Thevenin? Entonces me lo vas a tener que escribir. ¿Qué parte de Thevenin no te quedó muy clara? ¿Qué es lo que no se entiende de Thevenin? Decime a ver si te puedo responder alguna pregunta. Si no, lo de la I de prueba. Lo de la I de prueba y eso. Bueno, a Thevenin siempre le tenés que poner una tensión de prueba. Digamos, lo que hace un tester, un ómetro, un tester común, ¿viste? Con un tester cuando uno mide una resistencia, ¿cómo hace el tester para medir la resistencia? ¿Cómo hace el tester para medir la resistencia? Lo que hace es darle una tensión a la resistencia y le mide la corriente. ¿Tá? Y después hace la cuenta, dice B sobre R, como él sabe qué tensión le dio, porque eso está estandarizado, entonces sabe qué respuesta, esto no es del todo cierto, ¿tá? Tomalo con pinzas porque en realidad los testers digitales no hacen esto, pero bueno, los viejos testers a bobina, a imán permanente y bobina móvil hacían eso, los viejos, ¿sí? Pero igual sirve para el ejemplo. Si yo le pongo, digo esto, yo pongo 12 volts, le pongo una resistencia a los 12 volts de 1 ohm, me va a circular 12 amperes. Entonces yo mido los 12 amperes y digo 12 sobre 12 es 1, le puse 1 ohm. 1 ohm es lo que estoy midiendo. Si yo le pongo 2, me va a medir 6 amperes. 12 volts sobre 6 amperes me da 2, esa es la resistencia y así sucesivamente. Así funciona. La única forma de medir una resistencia es ponerle una tensión, pero no tiene que haber tensiones acá adentro, porque si no la medición se traiciona, ¿sí? Es distinta, porque yo estoy suponiendo que no hay ninguna fuente entre los bornes de mi tester. No hay ninguna otra fuente de tensión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que no haya ninguna otra fuente de tensión. Desconecto todas las fuentes de tensión y las pongo en cortocircuito, digamos, y pongo en cortocircuito los lugares que dejan. Las saco imaginariamente del circuito y me pongo un cortocircuito en ese lugar para que pueda circular corriente. Entonces,
con mi fuente conocida, que yo la llamo B de prueba o 12 bolos, 10 bolos, lo que vos quieras, podés usar cualquier sistema. Podés usar B de prueba, si vos queréis, queda todo genérico cuando hacés el cálculo, o podés usar 12 vol, 10 vol, 20 vol, 100 vol, lo que vos quieras, y hacés todos los cálculos numéricos. ¿Está? Esa es la forma. Yo creo que si vemos más ejemplos, probablemente, si me tenés un cachito de paciencia, vamos a hacer un ejemplo más. Y ahí vemos a ver si se entiende un poco mejor. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más. Dale. Buenísimo. Vamos a hacer un ejemplito más. A ver, entonces, ahí donde estoy, me voy a correr y voy a complicar un poco mi circuito original. El circuito original era muy piola, pero ahora lo voy a complicar. Ven que ahora le agregué una resistencia acá y yo quiero obtener el equivalente de Thevenin. Vamos a obtener el equivalente de Thevenin. ¿Sí? Para el equivalente de Thevenin, otra vez, tengo que calcular B de Thevenin y tengo que calcular R de Thevenin. Ahora vamos a empezar calculando B de Thevenin primero. B de Thevenin es la tensión a circuito abierto. Acá no hay que hacer nada más que decir cuánto vale B a B. Esta no tiene complicaciones. Puede tener complicaciones prácticas, pero no complicaciones en el entendimiento. O sea, lo único que tengo que hacer es calcular la tensión cuando esos dos bornes no tienen nada conectado, ¿qué tensión me mediría un tester conectado ahí? O un voltímetro conectado ahí. ¿Se entiende? Nada más que eso. Para lo cual tengo que resolver esto que tengo acá. Pero esto no es difícil de resolver, o creo que no. Si ustedes se fijan, esta resistencia de 6, la que está en diagonal, lo único que está es dibujada con cierta mala intención, está dibujada complicada, porque se podría haber dibujado, fíjense, este punto que está acá, se podría haber puesto acá, si uno quería, y dibujábamos la misma resistencia, así como la estoy dibujando ahora, es decir, paradita y puesta como, ahí en ese caso. ¿Cómo están las dos resistencias? En paralelo. En paralelo, ¿está? Y ya quedaba, se respondía mucho más fácil. En diagonal te traiciona un poco, entonces vamos a pensarla como si estuviéramos directamente en paralelo, que es como está, ¿eh? Está en paralelo. Directamente estas dos de 6 están en paralelo. Entonces, para calcular la tensión a circuito abierto, lo dibujo así, para el cálculo de B de Thevenin. Primero estoy haciendo esto. Lo dibujo así, dibujo mi fuente de 12, la resistencia esta de 8, fuente de 12 volts, la resistencia de 8 y 6 en paralelo con 6 que me da 3. Y de acá saco A y B. Si ustedes se fijan, la corriente que se genere por acá, ¿sí?, multiplicada por esta resistencia de 3 va a ser B entre A y B. Entonces, B de A a B, insisto, B de A con respecto a B, porque B está conectado a tensión 0, será 12 volts dividido 8 más 3, 11 ohms. Y esto me da, qué sé yo, 1,1 creo que es. Verifíquenlo con la calculadora, 1,111 más o menos, algo así, dará. Amper. ¿Da ese número? ¿Está bien? 1,11 amper, 12 dividido 11. 1 y pico tiene que ser. Confírmenme ustedes si les da eso. 1,09. 1,09, ahí está, 1,09. Sí, muy bien. Vamos a ponernos acá. 1,09. Ahí lo corrijo. $1,09. Eso da la tensión, perdón, no volt, No, volt no. Volt no. Ah, porque me faltó una parte, perdón, acá me equivoqué, me faltó una parte. Esto multiplicado, esta es la corriente, multiplicado por los 3 ohms, ahora sí,
1,09 multiplicado por 3, ¿cuánto me da? Digamos, 1,09 amperes multiplicado por 3, ¿cuánto me da? 1,09 multiplicado por 3, ¿cuánto da? A ver, ¿quién me lo puede facilitar? Ahí. ¿Quién me lo dice? 3,27. Perfecto. Entonces, 3,27 volts es V de Thevenin. ¿Está? Sin mayores miramientos. Pero ven que es un poquito más complicado, pero nada del otro mundo. Ya tengo V de Thevenin. Ahora tengo que calcular R de Thevenin. Y acá viene de nuevo el método de la V de prueba, la tensión de prueba. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada, cortocircuito, reemplazo por un cortocircuito a la fuente de tensión. Todas las fuentes de tensión que hubiera las reemplazo por un corto. Si hubiera fuentes de corriente, las reemplazo por un circuito abierto. Guarda con esto, ¿sí? Si hubiera fuentes de corriente internas, ahora todavía no tenemos, pero si hubiera fuentes de corriente internas, las reemplazo por un circuito abierto. Como son fuentes de tensión, las reemplazo por un corto. Las reemplazo por un cortocircuito. Y acá hago lo que le complicaba la vida a Gianfranco. Esto de poner una tensión de prueba entre bornes A y B. ¿Por qué lo hago? Para medir la corriente a través de cálculos, por supuesto. Yo no puedo medir nada porque no tengo el circuito armado, pero le conecto de la punta A y de la punta B, conecto una fuente cualquiera que si queremos podemos ponerle, qué sé yo. Esto, en este caso, complica un poco la cosa, pero yo quiero que se acostumbren a un método general. Vamos a ponerle que yo pusiera acá una corriente, una tensión de 12 volts. Vamos a suponer eso. ¿Cómo se ve para la I que voy a medir? I de prueba, le voy a decir, quiero calcular I de prueba. ¿Cómo se ve la resistencia, la combinación de resistencias en este caso? ¿Cómo las ve I de prueba? ¿Cómo están las resistencias de 8, de 6 y de 6? Guarda porque En cambiamos. paralelo entre las tres. ¿Cómo? En paralelo las tres. Ahí está. Entonces, I de prueba por el paralelo de las tres, 8 en paralelo con 6, en paralelo con 6, ¿sí? Tiene que dar 12 volts, ¿sí? Entonces, paso la I de prueba para abajo, ni siquiera me molesto en calcularlo, ¿eh? Paso la I de prueba para abajo, y ahí me queda esto, que es la resistencia de Thevenin. Lo que queda aislado solo es la resistencia de Thevenin. Esto es lo que te debe complicar, Gianfranco, la cabeza tal vez, pero es simplemente hacerlo así, nada más. No es simplemente para que veas de dónde surge, ¿eh? Para que veas cuál es la razón por la cual decimos que R de Thevenin es tal cosa, porque tiene su sentido, tiene su razón de ser. Calculamos entonces V de Thevenin y R de Thevenin en el equivalente, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que aquel circuito de allá arriba, ese con la resistencia en diagonal y todo ese tipo de cosas, es equivalente a esto que yo estoy dibujando acá, a 8 en paralelo. ¿Cuánto da 8 en paralelo con 6 en paralelo con 6? Digamos, 8 en paralelo con 3. ¿Cuánto da 8 en paralelo con 3? ¿Quién me lo puede hacer? ¿Se animan a hacerlo? 8 en paralelo con 3, a ver. Acá tengo calculadora. A ver, me da 2,18. ¿Estamos de acuerdo? 2,18. Esta resistencia de Thevenin da 2,18 ohms.
tenía que ser más chica que 3, sin lugar a dudas, y en este caso da 2,18 ohms. Y la fuente de tensión equivalente mide 3,27. Los números son horribles, ¿sí? No dan números lindos y redondos, pero no importa porque me permiten saber cuál es el comportamiento de ese circuito, que es un lío calcularlo, en principio por la resistencia esta, etcétera, etcétera. Es un lío calcularlo, mientras que este de acá, este circuito, es muy fácil de calcular porque es una fuente de tensión en serie con una resistencia. No tiene ningún secreto para calcular. ¿Está? Bien. 2411, 3.27, 2411. No sé qué es 2411 Gianfranco. 24 sobre 11 debe ser el 8 en paralelo con 6 con paralelo con 6. Capaz que la respuesta es eso, perdón. 2.18. Bien, perfecto. Perfecto, sí, era eso. Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Gianfranco, un poco mejor se va entendiendo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio y otro más hasta que ahora lo vamos a seguir complicando. Ahora lo vamos a seguir complicando. Van a ver. Bien, bien. Ahora se entiende. Dice Gianfranco, bueno, vamos a ver. Vamos a seguirlo complicando. Ahora vamos a ponerle, porque vieron que estaba en paralelo. Ahí queda. Voy a borrar este resultado para que no me estorbe para trabajar con lo anterior. ¿Sí? ¿No? Igual esto está grabado, así que lo van, después lo van a tener disponibles los resultados y todo lo demás. Yo voy a borrar acá, así me deja trabajar. Hasta acá voy a borrar. Borro el pizarrón, ¿no? Qué antigüedad anacrónica el pizarrón ahora. Pero bueno, lo dejo ahí. Ya está. No borro más. Muy bien, porque si no se me hace un vicio. Bien, ¿qué pasa ahora con este circuito de acá? Con este circuito que tenemos abajo. Ahora el tema es, ¿qué pasará con las resistencias? ¿Cómo están esas resistencias ahora? ¿Están como antes en paralelo? ¿Están como antes en paralelo? ¿No están en paralelo como antes? ¿Qué onda? Díganme, ¿cómo podemos trabajar? ¿Qué podríamos hacer? Este es más complejo. Este es más complejo. Entonces, ¿cómo lo podría resolver? ¿Cómo podría resolver este circuito? Ustedes me dicen. A ver quién se hace. En principio, vamos con la primera pregunta. La de 6 que está en diagonal con la de 6 que está vertical, ¿están en paralelo, sí o no? Díganme. Ja. Compliquéles la vida. ¿Están en paralelo? No, no están en paralelo. Para estar en paralelo, sus bornes homólogos deberían estar a la misma tensión, es decir, sus bornes deberían estar a la misma tensión, arriba y abajo. Arriba están a la misma tensión, pero abajo no, hay 12 volt de diferencia entre las puntas de las dos resistencias, hay 12 volt de diferencia, no están en paralelo. No están en paralelo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para hacer el equivalente de Thevenin? Bueno, puedo varias cosas, de varias maneras lo puedo resolver, no de una sola, pero la más coherente con lo que estamos viendo sería hacer una cosa así, a ver si me lo toleran. Vamos a ver. Voy a dibujar, a redibujar mi circuito otra vez, a ver si lo vemos mejor. Hago esto así. Voy a poner la resistencia de 6, esta que me molestaba, la voy a poner en vertical para no complicarme la vida. Voy a volver a dibujar, porque no me queda más remedio, la fuente en la horizontal abajo. Voy a volver a dibujar la resistencia de 6 volt y dibujo A y B. Bien,
Formas de resolverlo. Vamos a ponerle los números. Formas de resolverlo. Dos formas de resolverlo, por lo menos se me ocurren a mí. Por lo menos dos formas. Primera forma. En principio, ¿qué tenemos que calcular? Vamos siempre a ver y a escribir qué tenemos que calcular. Primero vamos a calcular B de Thevenin, segundo vamos a calcular R de Thevenin. No importa el orden en que lo hagamos, se puede hacer en cualquiera de los dos órdenes. De todas maneras, fíjense que ya de movida pueden darse cuenta de cuánto vale uno de los dos elementos. ¿Cuánto vale R de Thevenin? ¿Cuánto vale R de Thevenin? Díganme ustedes. Yo digo, ustedes se pueden dar cuenta fácilmente cuánto vale R de Thevenin. ¿Cuánto vale R de Thevenin? 11 ohms. 11 ohms. ¿Por qué 11 ohms? Porque es el paralelo entre 6 y 6, queda 3, más 8 en serie, 11. ¿Por qué en serie? ¿Qué haces cuando pones, cuando calculás R de Thevenin? ¿Qué tenías que hacer cuando calculabas? Anulaba las fuentes, las FEMS. Entonces anulás las dos, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Las reemplazás por un corto. ¿Cómo te quedan las resistencias cuando las reemplazás por un corto? No, claro, el 8 está en paralelo, de verdad. Ahí está. El 8 está en paralelo con los otros Eso 3. es. Te queda igual que antes. 8 en paralelo con 6 en paralelo con 6. 2,18. Ya R de Thevenin ni siquiera nos vamos a tomar el trabajo de calcularlo porque ya sabemos que al cortocircuitar las fuentes acá y acá, ¿sí? Me queda 6 en paralelo con 6, en paralelo con 8, en el orden que ustedes quieran es lo mismo, obviamente. Me da 2,18 creo que había dado, si no me equivoco. Ups, lo borré. 2,18 creo que daba. Fíjense ustedes si... Por las dudas. Ohms, obviamente. 2,18 ohms. Ahora, B de Thevenin. El problema es B de Thevenin. Vamos a borrarle el cortocircuito y vamos a ver cómo calculamos B de Thevenin. Vamos a redibujar esto. Y vamos a ver cómo lo calculamos. Al menos dos, tres, si quieren, tres formas diferentes de calcular. En principio, tengo que calcular B de AB. B de AB, ¿sí? Donde B de A se considera más positivo que B de B, porque por eso tomo B de B como referencia. ¿Podría dar negativo? Sí, podría dar negativo sin ningún tipo de problema. Pero en principio lo pienso con estos signos así. Ahora, ¿cómo hago para calcular B entre A y B? Bueno, podríamos hacer mallas, que ya lo vimos. Hacemos una malla I sub 1 y una malla I sub 2. Y decimos que B de AB, si hacemos esa malla, la escribimos todo lo que quieran y decimos B de AB es I sub 2 por 6 ohms. Y ya me quedó B de Thevenin. Una de las formas de hacerlo. Entonces, mallas, calculo mallas. Si yo escribo todas las mallas y todo ese tipo de cosas, me va a surgir el valor de I sub 2 del cálculo de la matriz de 2 por 2 que va a quedar, me va a surgir el cálculo de I sub 2 y ya está. Una forma, mallas. Otra forma, nodos. Calculo el nodo B sub A que está acá, directamente lo escribo como las corrientes, a ver, lo voy a hacer con verde, ¿sí? Voy a decir que I sub 1 es igual a I sub 2, que se va a ir para abajo, por supuesto, I sub 2 continúa para acá, porque para el lado derecho tiene abierto el borne en A, entonces I sub 2 sigue para acá, ¿sí? I sub 2 e I sub 3 es esta que está acá, y después digo, como este nodo, como B sub A, está también acá, este mismo potencial está en este nodo de acá, hago nodos, calculo B sub A, y ya obtengo B de Thevenin. B sub A es B de Thevenin. Fíjense otra vez. B sub A sale directamente, pero además con malla yo tengo que resolver dos ecuaciones, mientras que con nodos tengo que resolver una ecuación, ¿sí? Porque los nodos me permitían eso, ¿se acuerdan que lo habíamos visto?
podemos plantear la ecuación de nodos y ya está. Saldría, sin ningún lugar a dudas, saldría el cálculo de cuánto vale B sub A para calcular B de Thevenin. Ya tengo dos métodos para resolverlo. Y un tercer método, ¿cuál podría ser? Un tercer método, ¿cuál podría ser? ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Cuáles son las formas de resolverlo? ¿Cuáles son las formas de resolverlo? No hay forma demasiado fácil. Si este circuito se complica con muchas mallas, si se complicara con muchas mallas para atrás de B sub A y B, de los dos nodos, digamos a la izquierda, tuviera muchas mallas, habrá que resolver todas las mallas y no va a quedar más remedio. ¿Sí? Esa es la forma de hacerlo, pero lo puedo hacer. Si se complica con muchos nodos, tendré que resolver todos los nodos, pero se puede hacer. ¿Y qué más podemos hacer? Además de mallas y nodos. Además de mallas y nodos, Kirchhoff podríamos hacer. Si ustedes quieren lo que veían en física, divido, hago la malla, cierro, veo si calculo todas las corrientes de rama y demás, se puede hacer. Ningún problema, por Kirchhoff. ¿Y de qué otra forma se puede hacer? No solamente por Kirchhoff. ¿Qué otra cosa, qué otro método de resolución conocen? ¿Qué otro método de resolución conocen? Díganme. ¿Sí? ¿Qué otro método de resolución conocen? Mallas, nodos, Kirchhoff del principio de física. ¿Qué otro método conocen? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Qué otro método? El teorema de Thevenin. ¿Sí? No me lo mencionó nadie, pero yo digo, ya que lo estoy aprendiendo, ¿podría usar Thevenin otra vez? Y bueno, vamos a ver. Lo aplicamos acá, lo vemos acá. Voy con un color violeta. Violeta, acá. ¿Sí? Primero planteo dos nodos X y. ¿Se ve el violeta? Sí. X e Y, dos noditos, acá afuera. ¿Sí? Y voy a calcular el equivalente de Thevenin de esta caja cuadrada, de esta que yo dibujo en violeta, miren. Primero lo voy a calcular así. ¿Sí? Calculo el equivalente de Thevenin, de esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, como ya vimos. Eso me queda R de Thevenin acá, que R de Thevenin, ¿qué va a ser? 6 en paralelo con 8. Lo escribimos si quieren. A ver, esperen. Vamos a escribirlo. A ver, voy a rápido. Lo escribimos directamente. Les escribo ya el equivalente. A ver, lo dibujo. Lo voy a dibujar más acá. Entonces voy a decir que R de Thevenin es 6 en paralelo con 8. Esto es R de Thevenin. Y que B de Thevenin lo voy a escribir acá también, vamos, ya que estamos, es 12 sobre 8 más 6, que es 14. Bueno, vamos a ponerlo así. Por 6, que es esta resistencia que queda en la puerta de mi cuadripolo XY, de mi circuito XY, perdón. Esto es X y esto es Y. Después hacen las cuentas, si ustedes quieren. ¿Sí? Ahí está. Y después, ¿qué me queda a la salida de esto? Y a la salida lo que sigue, esto que está acá. Guarda con la fuente, porque casi me lo olvido yo, así que, ¿sí? No se la vayan a olvidar. ¿Lo ven? Entonces, por arriba no queda nada, queda solamente un cable. Por abajo queda colgando la resistencia en forma vertical, una resistencia de 6, y por abajo una fuente de 12. Esto es A y esto es B. ¿Lo ven? Se los pongo más al medio. Esto que está acá. Ahora fíjense, esta fuente es de 12 y apunta con la corriente, digamos, apunta a generar corriente para allá. Así. Para el lado, vamos a ponerla de otro color, a ver si me lo toma. No me lo toma. Vamos a hacerlo así. Lo dibujo en naranja.
¿sí? Pero esta apunta a mover esta que es B de Thevenin, que seguro es menor que 12, casi seguro es menor que 12, ¿sí? Apunta con la corriente para el otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que hacer la diferencia entre las dos. Cuando haga B de AB, digo, B de Thevenin, vamos a suponer que la corriente viene así, que la corriente final I viene así. Entonces yo digo, B de Thevenin entre A y B, de ese lío que tenía arriba, B de Thevenin entre AB, es igual a B de Thevenin 1, vamos a decirle a la anterior. ¿Ven? A esta le vamos a decir B de Thevenin 1. Entonces vamos a decir que B de Thevenin entre A y B es igual a B de Thevenin 1 menos 12 volt, porque los 12 volt están en contra, sobre 6 en paralelo con 8, más 6 por 6, porque eso es la tensión acá. Y ahí tengo mi B de Thevenin. Usé 2 veces el teorema de Thevenin, que es el nuevo método de resolución que acabamos de presentar, lo usé 2 veces y me sirvió para hacer un cálculo mucho más complicado que este, ¿sí? Mucho más complicado que el que habíamos visto antes, donde las resistencias estaban en paralelo, qué sé yo, ¿sí? Y era mucho más fácil de resolver. ¿Estamos? ¿Se puede aplicar Thevenin 20 veces sucesivas? Sí, claro, ni que hablar. Se debe aplicar Thevenin 20 veces sucesivas. Es más fácil que resolverlo inclusive a veces por malla o por nodos. Si yo no me doy cuenta, aplico, miren el circuito de abajo. Miren el circuito de abajo. No lo vamos a resolver ahora, pero ya que estamos, mírenlo. ¿Ven? Este es uno atrás del otro, Thevenin, 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 hasta que llego a las puertas de A y B. No hay ningún tipo de problema. Lo tendré que aplicar 3 o 4 veces. Pero ¿qué problema hay? No tengo por qué complicarme la vida. Lo hago una vez, lo hago 2 veces, lo hago 3 veces. Es más trabajoso, pero no tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Siempre voy a tener que resolver circuitos eléctricos. Si a uno le gusta resolver circuitos eléctricos, aplica Thevenin. Si se tienen más fe y más confianza con la malla y los nodos, porque les gusta resolver sistemas de ecuaciones, listo, vamos a la malla y los nodos. Pero en este circuito, en el de abajo, es un poco más complicado resolverlo por nodos y por mallas, porque ahí tenemos 1, 2, 3, 4 mallas. ¿Sí? Tenemos 4 mallas, ya me queda una ecuación de 4 por 4, tenemos 3 nodos, ya me quedan al menos 2 nodos desconocidos, ¿sí? Al menos 2 nodos desconocidos, bien digo, entre los otros nodos puedo llegar a estar, digamos, puedo conocerlos, 2 son desconocidos, 2 van a ser conocidos, determinados por las fuentes, pero tengo un pedalín regular. Si lo hago por Thevenin, voy haciendo por Thevenin la parte más de la izquierda, después más la del medio, después más la de la extrema derecha y después ya terminé y llegué hasta ahí. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo es el uso de Thevenin? Y todavía no vimos en profundidad Norton. Ahora lo vamos a ver después de la pausa. ¿Sí? Pero hasta acá se entiende Thevenin. Thevenin tiene una cuestión que es primordial. Hay que hacer muchos ejercicios de Thevenin. Si uno no hace muchos ejercicios de este teorema, no entiende cómo funciona y se va a perder una herramienta importante en términos de lo que puede llegar a resolver con la facilidad con la cual resuelve Thevenin. ¿Sí? Thevenin aporta mucho, resuelve muchas cosas, porque si uno tiene el equivalente de Thevenin entre 2 bornes, es resolver un circuito que tiene una fuente y una resistencia. ¡Chan! Y se terminó. Y ya me queda mi conocimiento fijo, porque después, bueno, le cambio yo la resistencia y todo ese tipo de cosas, pero ya tengo resuelto el resto del circuito. Una vez que lo resolví, ya no lo tengo que volver a hacer. No es que cada vez que cambia la resistencia lo tengo que volver a cambiar. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá, Thevenin? Más o menos, al menos lo entienden o no. Ahora vamos a seguir haciendo ejercicios.
esperaría un sí violento, pero estamos un poco complicados. Bien, bien, por ahora sí, sí, bueno, por lo menos le ponen garra. ¿Está? Después van a ver, después se va a complicar un poquito, no hay problema, pero no le tengamos miedo. Es una herramienta muy útil y quiero que la aprendan a usar, porque es una herramienta que les va a servir para no tener que resolver tanta matriz. Que por ahí las matrices de ecuaciones, sobre todo cuando estamos en alterna, porque esto es todo continua, ¿sí? Cuando estemos en alterna se va a poner complicado. Lo vamos a ver ahora, pero van a ver que se complica, digamos, por las cuentas, básicamente, ¿sí? Porque hay que trabajar con complejo. Pero de todas maneras el método es igual. Bueno, hagamos así. Son las 14:55 según mi computadora. Vamos a descansar hasta las 15:05. Hacemos esa pausa de 10 minutos y en 10 minutos volvemos y seguimos viendo más Thevenin y Norton que nos queda por repasar. Así tienen un conocimiento más claro de estos teoremas. Salimos y entramos con el próximo link. Por ahora entonces quedamos así. Volvemos a entrar en 10 minutos.